Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también, pues fieles compañeros, seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo. Este es el programa que por la gracia de Dios, Mari Carmen y yo, pues seguimos con alegría, con gozo, contentos de poder estar aquí, ¿verdad? Pues sí, es un servicio más, ¿no? Una forma de servir a los demás trayendo una palabra pues que ilumine y que nos dé más sabiduría, más luz. Y escuchar a algunas personas que nos siguen y que se alimentan espiritualmente de las enseñanzas de este programa, e incluso personas que han conocido a Jesús y se han entregado a Jesús gracias a este programa. Así que yo no sé qué número es este ya, porque no llevamos la cuenta y podríamos decir, bueno, pues programa número 1000, y bueno, qué bien. No creo si estaremos en el 1000, pero... Yo creo que habremos pasado del 1000. ¿Tú crees que habremos pasado del 1000, verdad? En Unos 20-tantos años cuantos. haciéndolo. Pues, bueno, en cualquier caso, gracias por estar ahí con nosotros, y en este mundo que vivimos, el príncipe, el gobernante satánico, pues tiene muchas armas diabólicas que logran robar a los seres humanos el sentido común, haciéndoles insensatos. Eso es lo que significa no tener sentido común, es ser un insensato, sin sentido, no es un sin sentido común. Y sabemos que una de las maneras que lo está consiguiendo desde el principio de su gobierno terrenal, Satanás, padre de la mentira, pues es consiguiendo que la mentira se infiltre en todos los órdenes de la sociedad, y que incluso el ser humano, que es mentiroso por naturaleza, como dice la Biblia, todo hombre es mentiroso, pues crezca en ese espíritu y se haga compulsivamente mentiroso. Y algunos que lleguen al punto de mentir más que hablan, y de engañarse a sí mismos, se mienten a sí mismos descaradamente y se lo creen, ¿no? Pero la consecuencia es la insensatez. La insensatez, porque el sentido común está unido a la verdad. El sentido común es el don innato que Dios estableció en la conciencia del hombre. Por eso va en equipo con la conciencia sana para distinguir la verdad de la mentira y para no acabar siendo un insensato, loco, insensato, medio suicida, ¿no? Y por eso pues vamos a hablar de la insensatez, que encima está a flor de piel en estas campañas políticas que vivimos en España y en las situaciones de la Comunidad Económica Europea y de bueno, pues de la guerra y de la insensatez. Ya es que se ríe esa demoníaca, porque parece que hay demonios femeninos también. Yo diría, hablamos de los demonios como si fueran masculinos, ¿no? No, los demonios no tienen sexo porque son espíritus malignos. Son neutros. Pero atacan a través de hombres y atacan a través de mujeres, vamos a ver, porque si se empeñan en hablar de la violencia machista que existe y que es repugnante, y nunca hablan de la violencia machista. Las mujeres son palomitas, pacíficas todas, y no tienen ninguna inclinación de violencia, porque si habláramos de violencia de género tendríamos que hablar de la violencia del género masculino y la violencia del género femenino, pero no es un asunto de violencia de género, porque eso implicaría que todos los hombres son violentos al hablar de la violencia de género machista, o implicaría que todas las mujeres son violentas al hablar de la violencia feminista. Vamos a dejar las cosas claras, es violencia de machos soberbios, insoportables,
impresentables contra las mujeres generalmente, pero también contra otros machos, y también contra niños y contra ancianos. Es una violencia repugnante. Pero también existe la violencia feminista, que es tan repugnante o más, y que está creciendo en matar hijos. Ya, bueno, ha crecido a niveles insospechados de matar millones de niños en su propio vientre. ¡Qué terrible! Porque eso es el aborto. Un crimen inconcebible de una madre a su propio hijo en su vientre, sin darle oportunidad. Así que no es de extrañar que algún partido político diga que no existe la violencia de género, existe la violencia de los individuos violentos, sean hombres y mujeres. Son más generales los casos de violencia masculina que femenina, pues bueno, es lógico porque hacen abuso de su fuerza física en muchos casos y de su pues ignorancia, impotencia ante la fuerza intelectual y sagaz, inteligente de la mujer, que es muy fuerte y que también pues produce violencias civilinas en muchos casos. Pero no es una violencia de género, porque ¿cuántos hay violentos asesinos en nuestro país? Pues de mujeres. Bueno, si se habla de 50 o 60 crímenes de mujeres y no se habla de millones de crímenes de otro tipo que se están cometiendo en el mundo y que los cometen hombres, mujeres y grupos políticos y gobernantes, pues entonces estamos equivocando el tiro. Es una forma de distraer y de desenfocar de la realidad de lo que está sucediendo, pero es una insensatez más, ¿verdad? Es una insensatez más. Así que empecemos hablando por Eclesiastés 9, del 1 al 3. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a la muerte. Está lleno de insensatez el corazón del hombre. Está lleno de insensatez porque no reflexiona ante la precariedad de la vida y ante el problema más grave que hay que resolver, que es el de la muerte, además sin aviso, encima, generalmente no avisa. Y que pues puede alcanzar al joven, al niño o al adulto o al anciano, al hombre y a la mujer. Y la insensatez es no reflexionar, es taparse los ojos, es no querer hablar del gran conflicto de la existencia, el por qué vivimos, para qué vivimos y por qué morimos. Pues eso es insensato, no querer oír hablar de eso ni hablarlo, ¿no? Y bueno, pues me gustan los proverbios rusos, ya ves tú, y no soy prorruso, pero soy prorruso como soy proucraniano, en el sentido de amar a rusos y a ucranianos, pero dice un proverbio ruso que más vale volverse atrás que perderse en el camino. Y eso es sensatez, y rectificar. Pues parece que no están de acuerdo estos conflictos insensatos de guerra que persisten y que son azuzados y azuzados para que continúen provocando gastos en armamento y llenando los bolsillos de las fábricas de armas y manteniendo el petróleo caro y el gas caro para llenar los bolsillos de las multinacionales americanas, inglesas, etcétera. Y bueno, pues son insensatos por dejarse manipular y en lugar de buscar la sensatez de la paz,
Y esto es lo No se habla de paz en ningún momento, ¿eh? no se habla de paz. Deberíamos de volver a la época de los hippies, en aquella época de los 1960, Sí. en que venían paz, amor y todo eso. Y bueno, y poner unas cuantas florecitas en los partidos políticos. Nadie, absolutamente, ni en los medios de comunicación se habla de paz. Ayer tuve una conversación con un pastor evangélico ucraniano que vino a verme, porque está en relación con nuestro trabajo de Remar SOS en Ucrania. Y vino a un evento de pastores acá y no habla español, habla inglés. Menos mal que nuestro hijo Dani me sacó del apuro con el inglés. Pero yo le dije, mira, ¿desde cuándo se puede predicar un evangelio de odio a los rusos? Y de incluso pedir a Dios que maten a Putin y que maten a los soldados rusos. Y digo, ¿desde cuándo? Digo, si Ucrania, miles de ucranianos en ese evangelio verdadero se pusieran de rodillas y clamaran a Dios pidiendo perdón por cosechar esa guerra y permitir que un país que era cristianamente decente hace 40 años se convirtió en un cristianismo corrompido por la codicia americana. Y vamos, no tenía nada que ver y se convirtiera el país en uno de los más corruptos del mundo, Ucrania. Pedir perdón a Dios por eso y darse cuenta de que no sucede la guerra porque Dios esté de vacaciones, sino que Dios está tratando, quebrantando Ucrania. Pedir perdón a Dios por haber dado oportunidad a la disciplina, al castigo de Dios. Y pedir también perdón por odiar a los rusos. Y pedir a Dios que perdone a los rusos y pedir a Dios por la paz en Rusia y en Ucrania y por bendecir a Rusia en lugar de maldecirla, porque no enseña el Evangelio en ninguna manera de maldecir a nadie. Si hicieran eso, Dios misericordioso derramaría paz si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y con el perdón viene la paz. Así que esto es lo que yo le propuse. Digo, yo me gustaría cuando vaya a Ucrania, si Dios me permite volver a visitar el país y a predicar ahí el Evangelio, pues participar en un evento de ponernos de rodillas allá, en una ciudad, si es en Kiev mejor. Y ahí invocar el perdón de Dios, clamar, invocar la misericordia y el auxilio, el socorro y la paz. Pero la insensatez, como hemos leído, es común. Es una compulsión adámica de todos, del hombre caído en todos los seres humanos, que la puede vencer el Espíritu de Dios cuando estamos en las manos de Cristo y nos hace sensatos. ¿Tú crees que se puede calificar de otra cosa que 5 millonarios se metieran en un batiscafo para tener una aventura de ir abajo a 4.000 metros de profundidad en el mar para ver las ruinas podridas y gastaron una fortuna que podría haber sido muy bien utilizada del Titanic, para hacer bien pero a otros? qué sensatez es esa, Sí, y que murieran, vamos, nada más que empezaron a bajar, al poco tiempo, nada, sin llegar abajo, probablemente explotó y murieron los 5. Pero ¿quién les engañó para hacer semejante insensatez? Pues sabemos quién. La soberbia del millonario que ya quiere probar experiencias y tener adrenalina de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces se pierde la prudencia. La insensatez es precisamente falta de prudencia, que es una virtud del Espíritu Santo. Y que el que no tenga el Espíritu Santo, pues en una manera o en otra, en alguna etapa de la vida, cae en alguna imprudencia. Yo caí en muchas antes de estar en Cristo. Es que el insensato se cree superior a Dios, no le tiene en cuenta, le deja de lado y dice yo me las arreglo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y esa es la mayor insensatez.
Por lo tanto, de ahí luego surgen otras muchas. Esa es la autosuficiencia, sabio en su propia opinión. En todas claro, y yo me lo y guiso, en pero te has todes. creído. Te mete un sopapo el diablo que te pone patas arriba, Sí, sí. por ser un creído, ¿no? Hay otro proverbio que dice, no metas nunca la cabeza Donde no en puedas donde sacarla. no Donde- puedas... Donde no la puedas sacar, ¿no? Nada puedas sacar, ¿no? bien. Es tremendo, ¿no? Y algunos la meten y después, bueno, a ver cómo la sacan, ¿no? Con forces, como sacan algunas veces, ¿no? A los niños, sobre todo, que vienen de nalgas en lugar de salir de cabeza. O porque tienen la cabeza muy ancha y la mujer es estrecha, lo que sea. Pero, como pasa con algunos niños que meten la cabeza entre dos barrotes de una verja, y luego la pueden sacar, porque la parte detrás de la cabeza es más, tiene dos protuberancias en el bajo del occipital que son como muy fuertes y ahí se encajan, y entonces ha habido niños que han perdido la vida por hacer cosas así, ¿no? O que han quedado tetraplégicos por romperse el cuello al ponerse histéricos e intentar salir. Ay, pero, en fin, en términos espirituales, políticos, religiosos y económicos, hay algunos que acaban desfenestrados por meter la cabeza en la boca del lobo. Parece que hay algunos circenses que hacen que el león abra la boca y meten la cabeza en la boca del león una y otra vez y todos bravo, bravo, hasta que un día el león cierra la boca, porque ya está hasta las narices de tener esa cabeza apetitosa ahí dentro y contenerse su fiereza, ¿no? Pero esto en términos económicos, políticos, religiosos es muy parecido. Es terrible la insensatez humana, ¿no? Y bueno, pues vemos la insensatez de Nabal. Primera de Samuel 25, 23 a 28 podemos leer un hombre que viene los soldados de David a pedirle alimentos porque están en guerra y no tienen con qué comer, y soberbiamente los desprecia y los rechaza y no les da el alimento. Qué insensatez cuando David con sus soldados, al ver que sucede eso, decide arrasarle a ese hombre y a toda su familia y quitarle todo su ganado por no haber sustentado su ganado, su pan y todo. Pero una mujer sensata, la mujer de este insensato, que es lo que significa Nabal. Nabal significa insensato, ese nombre. Pues su mujer sensata, vemos cómo consigue frenar a David en su justicia vengativa. Primera de Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora de mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Yahvé y vive tu alma, que Yahvé te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahvé de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Yahvé, y mal no se ha hallado en sus días. Vemos que consiguió frenar la ira del ungido rey ya, y que estaba pidiendo en justicia el sustento para sus soldados cansados, ¿no? Después, al poco, no sé cuándo, enseguida murió Nabal. En esa insensatez Dios dijo: hasta aquí has llegado, insensato, ¿qué te has creído? Y bueno, pues no ejecutó Dios esa muerte a través de David,
el cual añadió sangre a su espada muchas veces y por eso Dios no le permitió construir el templo, sino a su hijo Salomón. Pero Dios sí ejecutó su sentencia de muerte, porque es lo que hace Dios cuando quita las vidas. Algunas las quita para bendición, salvación y descanso y gozo en el cielo, y a otras para juicio, condenación y castigo abajo del Seol, infierno preliminar. Sensatez para discernir el tiempo, la oportunidad, la ocasión, porque es muy importante saber acertar en el momento oportuno, ni adelantarse ni atrasarse, porque tú tienes una oportunidad, te adelantas y entonces puede ser que metas la pata. Metas la pata y te precipites. Y si la dejas pasar... Y pues si la dejas también. pasar, otro lo aprovecha y tú se acabó. Y la oportunidad perdida no vuelve atrás, igual que la palabra dicha. Entonces, Eclesiastés 9, 11 y 12 nos da esta sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Este es el resultado de la insensatez, acabar presos. Si los pajarillos tuvieran sensatez, no se posarían sobre ramas que están impregnadas con goma para que queden las patas atrapadas. No volarían hacia las redes, pero no tienen sensatez. Tienen alma, instinto, pero no sensatez, que es una prudencia espiritual. No tienen espíritu. Y bueno, pues algunos son más insensatos todavía que los gorriones o que los más torpes animales, y caen las trampas, las redes del diablo, y después quedan fracasados, frustrados, vituperados, incluso en la cárcel, o pues eso, enfermos mentales, irrecuperables, o incluso muertos, ¿no? Así que cuidado con perder el sentido común, la sensatez que Dios nos ha imprimido en el alma junto con la conciencia. Y esa sensatez viene pues necesariamente como consecuencia de la humildad. Este Nabal soberbio era insensato y hacía honor a su nombre de insensato, porque no tenía humildad ninguna y tampoco tenía generosidad. El humilde es generoso, el humilde no es dominante, no, el humilde no crea contienda, y el humilde tiene la sensatez de la misericordia, cordura con la miseria, tiene la sensatez de la compasión, padecer con el que padece. Y así podemos leer Proverbios 12, 15 y 16. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pues la ira es una explosión de la insensatez, falta de dominio propio, falta de sentido común, porque la ira provoca una contienda. ¿Cuántos en una situación de conflicto se airan, se enojan, insultan y se vuelven violentos y reciben la puñalada, la bala o cualquier otra acción? Así que, la vergüenza de haber sacado los pies del tiesto y decir palabras que después tienes que intentar
justificar o intentar superar, como esta presidenta de la comunidad autónoma de, ¿cómo se llama? De Extremadura, que se le fue la boca, pero de una manera brutal, vergonzosa, repugnante, y que pues declaró 4 líneas rojas que son del socialismo, como si fuera del socialismo, y es la representante del PP. Y desbarró, insultó al partido político con el cual podía gobernar. Sin él no podía gobernar. Al final ha tenido que tragarse todas esas palabras vergonzosamente por ser una insensata. Así que, pues cuidado. Y malos consejeros también. Y por tener un consejero más insensato que ella. Pero claro, que después ha tenido que sufrir el ser quitado de en medio. Además, por decir, mandar un tuit de amenaza que parecía que podía pues dejar, dar a entender que incluso en su revólver quería poner una muesca más de las que tiene contra Abascal. Proverbios 14, 29 y 30 dice así: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Otra insensatez, la envidia. La envidia es una insensatez diabólica que produce dramas impresionantes, ¿no? Y sobre todo que le come el alma, la devora. La envidia es la peste amarilla en el alma que bueno, pues que acaba generando odio, rencor, odio injustificado, para autoalimentarse en contra de la persona envidiada y llevar incluso a odiar a muerte, ¿no? Es insensatez. La envidia es insensatez. Y es falta de dignidad, desde luego de sentido común, envidiar a alguien. Pero sí, nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Somos completamente diferentes todos. Y estar uno satisfecho con la identidad que Dios nos da, que es la perfecta identidad como hijos suyos, pues nos lleva a no tener envidia a nadie, de ninguna manera, sino estar contentos con ese privilegio, estatus santo y eterno de ser ciudadanos del reino de los cielos y ser hijos de Dios. Por tanto, ¿quiénes tienen esta insensatez? ¿Quiénes caen en la envidia? Los que han sido envenenados con esa ponzoña de la serpiente que produce envidia. Yo creo que una de las cosas que le produjo Satanás a Eva es envidia de Dios. Es envidia. No había tenido y la tuvo y quiso ser como Dios. Es impresionante, ¿no? Cómo trabaja el maligno. Y bueno, pues luego la locura de la codicia. La codicia que no tiene nada que ver con el anhelo de prosperar, de crecer, bueno, pues de tener éxito, que es legítimo en las distintas áreas sanas de la vida del ser humano. Pues la codicia tiene que ver con la envidia. También van juntas. Entonces, ya no es envidia hacia los ricos, sino codicia de tener lo que ellos tienen. Y ahí pues llevan a la falsa ideología buenista de Robin Hood, robar a los ricos para salvar a los pobres, que es lo que una política ahora se empeña en querer potenciar en su campaña y hacer comulgar con ruedas de molinos a los jóvenes. Os vamos a dar 20.000 euros. Lo dan por hecho, como si va ya ella a poder hacerlo, que no va a poder hacerlo. Mentira, además, que aunque pudiera después y gobernara como vicepresidenta del susodicho presidente actual, que no va a suceder, pero no lo cumpliría, porque no podría, por el presupuesto y por la situación de bancarrota que tiene la economía española. Pero sin embargo,
promete, no, afirma que vamos a dar 20.000 euros a los jóvenes de 23 años para que emprendan. ¿Y cómo va usted a conseguir dar eso? Se lo vamos a quitar con un impuesto a los ricos, a los banqueros, a los empresarios. Esto es alucinante. Pues hay gente que en una encuesta que han hecho a muchos, han dicho, pues sería bueno, pues estaría bien, pues no sé qué, pues no sé cuál. Pero Sí, usted sueña, usted, desde luego, usted es facilón, comulga con ruedas de molino, se las traga, pero vamos, como los pavos. Evidentemente, pues esa es la locura de la codicia que produce, si la inyectas, produce personas insaciables. Y así los que gobiernan diabólicamente este mundo son codicia al estado máximo, esencia de codicia. Nunca se sacian de dinero, de amor, porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero, dice Eclesiastés. Como le decían a un banquero, ¿cuándo tendrá usted suficiente? Rockefeller, Rothschild, no sé qué. Siempre un poco más, contestó. Y un poco más para él son 100 millones de dólares como mínimo al día, más. Pues esto es terrible. Y esa es la bestia más poderosa que ha establecido Satanás en el mundo y que se llama Mamón. Y ha inducido a la mayor parte de la humanidad a ser unos mamones, a mamar del becerro de oro, a ser esclavos del dinero. Incluso millones de cristianos tienen más fe en el dinero que en Dios y aman más al dinero que a Dios. ¡Qué trabajo más terrible ha conseguido hacer el diablo estableciendo codicia! Eclesiastés 5, 10 a 17 dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Además comerá en tinieblas con dolor y miseria. Le preguntaron a un multimillonario también: ¿usted vive en paz, en seguridad? Dice: no, yo tengo la pistola debajo de la almohada, porque yo no sé cuándo alguien va a intentar secuestrarme, o matarme, robarme. No, ¿cómo voy a vivir en paz? Si además cada mañana me despierto y no sé si he perdido cientos de millones en la bolsa o si los he ganado. Es terrible. Es una respuesta sincera, ¿no? Desde luego que el dinero es como el estiércol, solo vale cuando se esparce, cuando se acumula. Imagínese usted llenar la alcoba, la casa, la empresa de estiércol y tenerlo ahí amontonado. Pues es un poco un símil muy interesante de comparar. Y luego encima, ¿de qué le aprovecha? Hay ricos tan miserables que ni siquiera disfrutan de su riqueza, ni hacen disfrutar a nadie, y que sus propios hijos están casi haciendo rogatorias para que se mueran y heredarles, y les odian. Perdónenme, la codicia es repugnante y es insensatez en la cual han caído multitudes. Vemos la parábola del rico y Lázaro, la parábola del mayordomo insensato, sí. No vamos a leerla, pero simplemente mencionarla. ¿Cómo le fue a este mayordomo insensato? De necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es la parábola del rico insensato, pero la parábola
también del mayordomo infiel, perdió su mayordomía por ser infiel y malgastar los fines de su señor. Cayó en vergüenza. Fue quitado. ¿Cuántos van a ser quitados de sus puestos políticos, económicos o religiosos? En vergüenza, en escándalo. Y van a tener que salir con las orejas gachas, escondiéndose donde no se les pueda ver. Salmo 39:6 dice así: Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Insensato. Se muere y a saber cómo hace. Igual se las queda el fisco, igual se las queda, pues eso. Y muchos incluso se mueren sin herederos. Esto es increíble, ¿no? Y bueno, pues ahí entran a engordar religiones insaciables también, de patrimonios y de riquezas, de tesoros, que para qué vamos a hablar. La empresa más poderosa en riquezas del mundo se llama Iglesia Católica. Solo con lo que tiene el Vaticano podría quitar el hambre de todos los hambrientos del mundo durante, pues no sé, docenas de años, y le sobraría riqueza. ¿Para qué vamos a hablar de las riquezas extendidas por todo el globo? Pero ¿dónde está ese evangelio? ¿Y dónde está esa frase del Papa? ¿Cómo me gusta una iglesia pobre para los pobres? Pues perdóneme usted, perdóneme. Como jesuita tiene voto de pobreza y pueden ser palabras ilusorias que no puede cumplir, porque no le dejarían de ninguna manera los poderosos, dominantes, banqueros del Vaticano, que tuvo litigio de ser un banco inmoral y que el director acabó ahorcado en un puente en Italia. Hermanos, esto es terrible y es hora de decir la verdad y denunciar la corrupción donde quiera que se encuentre. Eclesiastés 7, del 7 en adelante, dice así: Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede a que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza el bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Esta es la sensatez, respeto a Dios. Pero ¿quién se ha creído que son los insensatos que se proclaman enemigos de Dios? ¿Creen que le van a vencer? Bueno, pues alguien dijo: hemos conquistado la calle, ahora vamos a conquistar el cielo. Y lo que está es tirado en la calle, fuera de la política. Pues todo esto es insensatez. Dice bien claramente: no seas insensato. Ten sentido común. Ni siquiera uno puede presumir de querer ser recto y implacable y meterse en líos. No puedes ir a un yihadista a decirle que es un asesino. No, porque te va a matar. Puedes decirle a un yihadista: Dios te ama,
Y eso le va a dejar pues en situación de conflicto. A pesar de todo, a lo mejor intenta matarte por decirle que Dios te ama. Pero mejor no meterte en camisa de 11 varas. Jesús lo dijo bien claro: no echéis perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra vosotros y os pisoteen. Eso es lo que significa no ir a buscar conflicto con aquellos que no quieren escuchar nada que tenga que ver con el respeto a Dios, nada que tenga que ver con la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio. Mejor que no. Solamente ir donde el Espíritu Santo nos dirija, y ahí el Espíritu Santo nos dará la palabra correcta y producirá el efecto justo y bueno. Pero en cualquier caso, la sensatez es lo que quiere Dios que tengamos en toda situación. Y esa sensatez viene del temor de Dios, respeto a Dios. Te saldrá bien todo. El que teme a Dios saldrá bien en todo. Podemos leer en Proverbios 14, 21 a 24, por favor. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto. Y el versículo 31. La benevolencia del rey, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vemos la insensatez de, pues eso, de la falta de misericordia, de la falta de compasión, del egoísmo en definitiva, de no ser sensible a la necesidad del prójimo. Es una insensatez, porque Dios lo ve y eso le ofende. Porque Dios es compasión, es amor, y la compasión es hija del amor, la misericordia es hija del amor. Y Dios quiere que tengamos la sensatez, ese sentido común de comprender el sufrimiento ajeno y hacerlo nuestro. Eso es sensatez. Porque además es muy sencillo: hoy por ti, mañana por mí. Eso es ser vasos comunicantes. Amar al prójimo es sensatez consecuente de amar a Dios. Algunos creen que pueden cortar el Evangelio, toda la Biblia, que se resume en eso, en amor, amar a Dios y al prójimo, pueden cortar con solo amar a Dios y no amar al prójimo, porque no les queda que darles, porque se lo gastan. Porque amar es dar. Pero en cualquier caso, la sensatez es la solidaridad, es la compasión, es la misericordia, es la sensatez de la convivencia, del sentido común de la convivencia. Porque si alguien tiene un vecino que está pasando hambre y él tiene imagínense dos puertas, una enfrente de la otra. En una puerta, una casa con la nevera llena y viviendo bien y con los roperos llenos. Y en la otra, completamente en necesidad, que casi no puede pagar ni los impuestos, aunque sea propietario de la vivienda, o el alquiler, y que no tiene con qué comer, y que llama y dice: por favor, ¿me puedes echar una mano? Y el que tiene abundancia dice: mira, busca a Dios, voy a orar por ti, lee la Biblia. ¿Pero esto qué es? ¿Qué convivencia puede haber ahí? ¿Qué puede producir el insensato, egoísta, insolidario en la conciencia y en el alma de ese vecino? Pues puede suceder cualquier cosa. Desde luego no puede establecer una amistad, una relación de paz y de concordia. Por tanto, compasión, misericordia, y lo vamos a leer en Eclesiastés 9, del 4 al 10. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga,
porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días, de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, vive en dignidad, en honradez, en nobleza, en santidad. Y que nunca te falte el ungüento sobre tu cabeza, la unción del Espíritu Santo, el aceite divino. Y en todos los días de nuestra vanidad, hagamos todo lo que podamos. Pero, ¿sabes? No hacer el bien no es hacer, es deshacer. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y en lugar de hacer, deshace. Deshace en la sociedad, deshace en otras familias. Lo cual significa que hacer todo lo que podamos es positivo, hacer es positivo. Si no, sería deshacer. Hacer el bien a todas las personas que podamos, todo el tiempo que podamos y en la medida más grande que podamos. Eso es sensatez y gozo, eso es paz, además de disfrutar todos los días de nuestra vida con nuestros seres queridos y amando al prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, clamemos a Dios con estos dos versículos para terminar, Salmo 69, 5 y 6. Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa de mía los que en ti confían, oh Señor Yahvé de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Terminamos orando. Señor por amado, favor, sí, Señor. Dios santo. Ayúdanos, Señor, que no seamos tropiezo a nadie. Guárdanos, Señor, de las insensateces, Señor. Guarda nuestra alma, danos la sabiduría diaria oportuna, sí, Señor, en todas las acciones de nuestra vida, las pequeñas y las grandes, que podamos actuar con la humildad y la mansedumbre de sujetarnos a tu voluntad preciosa. Señor, y trae a este país hombres y mujeres, Señor, que sean, Señor, sabios, que tengan su cabeza inclinada ante ti, que te respeten, Señor. Levanta hombres y mujeres en este país que gobiernen con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y con tu sabiduría, Señor. Derriba a los insensatos, derriba, Señor, tapa las bocas de los inicuos, Señor. Tanta iniquidad como hoy escuchamos en los medios de comunicación, en todos los lugares. Cierra sus bocas, Señor, y abre bocas sabias, bocas prudentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por haber estado con nosotros y pues nos despedimos diciéndoles que el Señor nos dé sentido común, sensatez. Y en particular, para estas elecciones, vote con sentido común, con sensatez, vote con conciencia limpia. Aquellos que pueden ser menos insensatos, que pueden ser más respetuosos con Dios y con los principios y valores que Dios nos ha decretado, para que nos vaya bien. Gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo.